Buenas tardes, mi nombre es Juan David Rodríguez Rodríguez de la Facultad de Ingeniería de Compensar Fundación Universitaria. Les voy a hablar en este video sobre las características de las antenas. Introducción. Para recibir o emitir señales radioeléctricas a través de un medio aéreo son necesarios unos dispositivos denominados antenas, de los que hay muchos tipos y variedades. Dependiendo de sus características constructivas tendrán mayor o menor potencia, ganancia y precisión, directividad, así como soportarán unas bandas u otras de frecuencia. Operación básica de las antenas. Sin meterse en cuestiones físicas, si una corriente circula por un conductor, creará un campo eléctrico y magnético en sus alrededores. Luego, nuestra corriente creará un campo eléctrico y magnético, pero como supondremos que la distancia entre los dos conductores que forman nuestra línea es pequeña, no se creará una onda que se propaga, ya que la contribución que presenta el conductor superior se anulará con la que presenta el conductor inferior, pero si separamos en un punto de los conductores, los campos que crean las corrientes ya no se anularán entre sí, sino que se creará un campo eléctrico y magnético que formará una onda que se podrá propagar por el espacio. Ganancia. La característica más importante de una antena es la ganancia. Esto viene a ser potencia de amplificación de la señal. La ganancia representa la relación entre la intensidad de campo que produce una antena en un punto determinado y la intensidad de campo que produce una antena omnidireccional llamada isotrópica en un mismo punto y en las mismas condiciones. Cuanto mayor sea la ganancia, mejor es la antena. La unidad que sirve para medir esta ganancia es el decibelio. Esta unidad se calcula como el logaritmo de una relación de valores. Como para calcular la ganancia de una antena se toma como referencia la antena isotrópica, el valor de dicha ganancia se representará en dBi. Relación señal-ruido. Siempre que se emite o se recibe una señal de radio lleva acoplada una señal de ruido. Obviamente, cuanto menor sea la relación de ruido con respecto a la señal más óptima, se considerará que la señal válida. Incluso en las transmisiones digitales se tiene que usar métodos de modulación que reduzcan el ruido y amplifiquen la señal de radio. El resultado de dividir el valor de la señal de datos por la señal de ruido es lo que se conoce como relación señal-ruido. Cuanto mayor es, mejor es la comunicación. Polarización nos indica la orientación de los campos electromagnéticos que emite o recibe una antena. Puede ser los siguientes: vertical, cuando el campo eléctrico generado por la antena es vertical; horizontal, cuando el campo eléctrico generado por la antena es paralelo al horizonte terrestre; circular, cuando el campo eléctrico generado por la antena gira de vertical a horizontal y viceversa; elíptica, cuando el campo eléctrico se mueve igual en el caso anterior, pero con desigualdad de fuerza en cada dirección. La directividad de una antena es una medida de propiedades direccionales o de la capacidad de concentrar la potencia radiada en distintas direcciones. Por lo general, la directividad es específica respecto a un radiador isotrópico, que es una antena hipotética que radia uniformemente en todas direcciones. Aun cuando la directividad puede especificarse en cualquier dirección, se acostumbra a hacer referencia al valor de cresta asociado con la dirección de haz principal radiado por la antena. Impedancia. Una antena se tendrá que conectar a un transmisor y deberá radiar el máximo de potencia posible con un mínimo de pérdidas. Se deberá adaptar la antena al transmisor para una máxima transferencia de potencia, que se suele hacer a través de una línea de transmisión. Esta impedancia será una parte real y una parte imaginaria dependientes de la frecuencia. Si una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia, es igual a cero. Entonces diremos que esa antena está resonando a esa frecuencia. Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando mejor se comporta. Luego no hablaremos de la parte imaginaria de la impedancia de la antena, sino que hablaremos de la resistencia de entrada a la antena real. Campos cercanos y lejanos. El campo de radiación que se encuentra cerca de una antena no es igual al campo de radiación que se encuentra a gran distancia. El término campo cercano se refiere al patrón de campo que está cerca de la antena, y el término campo lejano se refiere al patrón de campo que está a gran distancia. Durante la mitad del ciclo, la potencia se irradia desde una antena, en donde parte de la potencia se guarda temporalmente en el campo cercano. Durante la segunda mitad del ciclo, la potencia se está en el campo cercano regresa a la antena.
Eficiencia. La eficiencia es la relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. También se puede definir como la relación entre ganancia y directividad. La eficiencia total de una antena se usa para tomar en cuenta la pérdida en las terminales de entrada y dentro de la estructura de la antena. Dichas pérdidas se pueden deber a reflexión debidas del desacoplamiento entre línea de transmisión y la antena, pérdida durante la conducción. Esto en los jumpers. Polarización. La polarización de una antena se refiere solo a la orientación del campo eléctrico radiado desde esta. Una antena puede polarizarse de forma lineal, por regular polarizada horizontal o verticalmente, suponiendo que los elementos de la antena se encuentren dentro de un plano horizontal o vertical, en forma elíptica o circular. Si una antena irradia una onda electromagnética polarizada verticalmente, la antena se define como polarizada verticalmente. Si la antena irradia una onda electromagnética polarizada horizontalmente, se dice que la antena está polarizada horizontalmente. Si el campo eléctrico gira en un patrón elíptico, está polarizada elípticamente, y si el campo eléctrico gira en un patrón circular, está polarizada circularmente. Ancho de haz y de banda. El ancho de haz de la antena es solo separación angular entre los dos puntos de medida de potencia, menos 3 dB, y el lóbulo principal del patrón de radiación del plano de la antena, por lo general tomado de uno de los planos principales. El ancho de banda de la antena se define como el rango de frecuencias sobre las cuales la operación de la antena es satisfactoria. Por lo general se toma entre los puntos de media potencia. Antenas activas y pasivas. El concepto de antena activa abarca una gran variedad de posibles arquitecturas compuestas por elementos radiantes y componentes activos, todos ellos con el objetivo de minimizar el efecto de la pérdida entre la parte radiante y el transceptor, transmisor-receptor. La antena pasiva es aquella que capta la señal radiológica y la suministra al equipo, que sea radio, televisión, teléfono, etc. Y este equipo internamente amplifica esa señal para hacerla útil. ROE, relación de ondas estacionarias. La ROE es la relación entre la cantidad de energía emitida por el equipo y la cantidad de energía reflejada de vuelta por el cable coaxial, la antena, el montaje, el plano de tierra, etc. En términos generales, la cantidad de energía reflejada está en la relación directa a la mala calidad de componentes o instalación de nuestro equipo. Aquí vemos dos tipos de antenas distintas, unas antenas panel y una antena parabólica, que es la que se está realizando, que es donde se está realizando un enlace entre esta antena y un satélite. Aquí vemos una etiqueta de una antena panel con su modelo, serial, los grados y la frecuencia que maneja. En esta imagen podemos ver la medición de un til mecánico y en esta otra imagen la medición o donde se puede configurar el til eléctrico. En conclusión, las antenas tienen múltiples aplicaciones o usos, dependiendo de qué diseño o a lo que se quiere llegar. Entonces, pues también depende de las frecuencias, como los operadores que manejan diferentes frecuencias, y pues puede utilizarse en las diferentes tecnologías como 2G, 3G o 4G. Listo, eso sería todo en el video. Muchísimas gracias.